En el original de Lucas capítulo 7, versículo 30, dice que los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios para con ellos mismos. Tal como ocurre en todas estas religiones, denominaciones de hoy día, rechazan el sacrificio expiatorio de nuestros pecados realizado por Cristo en la cruz. No le dan crédito a esta maravillosa obra redentora. No le significa nada. Ellos dicen, sí, Cristo nos salvó, pero, ahí está el pero que objeta. Pero si tú no haces o dejas de hacer, igualmente te vas al infierno. ¿Sabes tú, religioso, hipócrita, lo que tuvo que padecer Cristo cerca de la hora novena para podernos salvar? Para que tú menosprecies ese sacrificio y te quieras justificar por tus obras. No tienes ni la más mínima idea, porque no te has arrepentido para con Dios. Dios exige el arrepentimiento para conocer la verdad de lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar y escapes del lazo del diablo en que estás cautivo a voluntad de Él. Siempre el arrepentimiento es cambiar los pensamientos que uno tiene y conformarlo a lo que dice Dios de nosotros y que se encuentra escrito en la Biblia. ¿Qué dice Dios de nosotros y que se encuentra escrito en la Biblia? Que desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza no hay en nosotros cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curada ni vendada, ni suavizada con aceites. Que aunque te laves con lejía, aunque te arrimes a una religión para cubrir la condición en la que te encuentras corrompido moralmente, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Jeremías 2:22. Entonces, lo que ocurrió cerca de la hora novena fue algo inédito, sin precedentes. Cristo, en la cruz del Calvario, luego de haber sido cargado con todos nuestros pecados, como si Él los hubiese cometido, habiéndosele aplicado el decreto condenatorio de Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. ¿Cómo se paga el pecado? Con la muerte. Fue objeto del desamparo eterno respecto del Padre. Leemos nosotros en Mateo 27, versículo 45 al 46. Y desde la hora sexta, mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El alma de Cristo entró en muerte, tánatos, separación, tal como ocurre en un pabellón quirúrgico, cuando la persona sufre un paro cardiorrespiratorio, muerte clínica. El alma sale del cuerpo, se suspende por unos segundos, por un tiempo determinado. Ocurre un desdoblamiento del alma respecto del cuerpo. Dice Salmos 22:14 de Cristo, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. El alma de Cristo se desdobló, entró a la eternidad, desamparado por el Padre. El Señor clamó en arameo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que los judíos que estaban contemplando la crucifixión entendieran que se estaba cumpliendo el Salmos 22, versículo 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. De día y de noche, sinónimo de eternidad. Cristo fue a parar al lago de fuego, al lodo cenagoso, al pozo de la desesperación, en sustitución de tu alma, alma por alma, conforme al principio de restitución de Éxodo 21, versículo 23 al 25. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, alma por alma, para que tu alma no sea objeto de este terrible destino por causa de tus pecados que le fueron imputados a Cristo. Isaías capítulo 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, como el alma de Cristo es inmortal, 1 de Timoteo 1:17, él puede ser objeto de que se le aplique el decreto condenatorio y sobrevivirlo, nosotros no. Desde ese espantoso lugar llamado Lago de Fuego, que nosotros no tenemos ni la más mínima idea de dónde se encuentra y de cómo es, desde ahí Cristo volvió a tomar su vida física, entrando nuevamente su alma en su cuerpo inerte en la cruz del Calvario, dando cumplimiento al mandato del Padre, en Juan 10, versículos 17 al 18. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida, mi alma, en un cuerpecito que estaba siendo gestado en el vientre de la Virgen María en Belén de Judá. Y a sus 33 años, en la cruz de su Calvario, morir por los pecados de nosotros, y su alma entrar a la eternidad en estado de muerte y volverla a tomar. Nadie me la quita, dice el Señor. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, cuando Cristo volvió a tomar su vida, leemos nosotros en Juan capítulo 19, versículo 28 al 30, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. ¿Qué era aquello que ya estaba todo consumado? La promesa que nos hizo en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, completa y absolutamente consumada. La promesa que le hizo a Abraham en Génesis 22:18, en tu simiente, es decir, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Serán salvos todos los seres humanos del mundo, de ellos tener que pagar por sus pecados. Entonces, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndole un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado es lo que yo les prometí, la vida eterna, la inmortalidad para sus almas pecadoras. 2 de Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora la gracia del Señor para con los hombres, pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte para el alma y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, mediante la muerte de Cristo por los pecados de nosotros. Mediante este hecho hemos sido salvos de nuestros pecados, hemos sido salvos del infierno, del juicio y del lago de fuego. Esto es Evangelio. Estas son buenas nuevas de salvación para nuestras almas, que no son predicadas hoy día en ninguna religión evangélica o católica. Huya de la religión, mi estimado oyente. Escape de la ira, escape del infierno. Déjate de ser un pentecostal, un calvinista, un testigo de Jehová, un mormón, un católico. Escapa de la religión. La religión es una trampa mortal que atrapa a la persona que se quiere ir al cielo, la atrapa y la arrastra al infierno. Sus ministros atan cargas pesadas y la ponen encima sobre los hombros de los hombres. Mas ellos, con el dedo de ellos, no las quieren mover. Siempre la religión es el intento humano, sin fruto, no tiene éxito, de religarse con Dios a través de los méritos personales. Hacen a la persona depender de las obras de la ley, en circunstancias que Cristo abolió la ley en la cruz, en lo penal. Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo
os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados penalmente, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cristo dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libre de la religión, libre de tú tener que estar haciendo obras para irte al cielo. No, la única obra que a ti te ha dado la entrada gratis al cielo, mediante tu fe, es la obra sacrosanta realizada por Cristo en la cruz del Calvario, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Mediante nuestra fe en este anuncio, entramos por la puerta estrecha. Vamos gratuitamente al cielo